Con mucho gusto los saludamos, Jorge Liván y José Manuel Guillén. Comenzamos porque esta semana aquí está la lucha. Viernes espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre. Combate por el Campeonato Mundial de Peso Medio. Dragón Rojo Jr. en una segunda defensa en contra de Templario. Y así comenzaba Templario, lanzándose hacia afuera, tratando de convertirse en el hombre que le quitaría el título por mucho tiempo que ya ostentaba el Dragón Rojo. La manera como lo bajaban y después las patadas con las que castigaba sobre la esquina, así como lo levantaba a Templario, pero la respuesta la tenía el hombre de Tlaxcala. Y así el Lagunero con esa lanza directa sobre el abdomen, la desnucadora lagunera, buscando llevarse la victoria después de largo, pero cómo lograba frenar Templario, le quitaba la máscara con esa distracción. No lo veía el Tigre Infante, la cuenta llegaba a 3 y lo consiguió. Templario es el nuevo campeón mundial de peso medio, pero la rivalidad sigue creciendo entre estos dos luchadores. En la lucha estelar de la función, los guerreros laguneros, Stuka Jr., Último Guerrero y Gran Guerrero, en contra de una tercia espectacular. Soberano Jr., Volador Jr. y Místico lo mandaban contra la barrera de protección y también lo azotaban desde todo lo alto, para luego la plancha torpedo de Stuka Jr. y así los rudos se llevaban la primera caída. Para la segunda caída, el sentón para el Volador Jr. Cómo levantaban al Soberano y lo remataba Stuka Jr. Después el castigo en la esquina para Místico, pero la reacción la iba a tener el Príncipe de Plata y Oro con esas tijeras. Los técnicos volvían a esta contienda, el Volador Jr. y cómo volaba Místico con esas tijeras sobre el Gran Guerrero. Desde la tercera cuerda la plancha en contra de Gran Guerrero. El tornillo espectacular de Soberano Jr. También el ataque de Volador Jr. para que las acciones estuvieran una caída por bando. Se emparejaba la lucha, los castigos entre Volador Jr. y entre el Último Guerrero. La equivocación del Gran Guerrero, después cómo lo levantaba y qué tijeras las que conseguía el Soberano, lo mismo que Místico, para mandarlo hacia el otro costado del encordado y el doble enganche que iban a lograr el vuelo tanto de Soberano Jr. como de Volador. La plancha sobre el Gran Guerrero y así con la Mística trataba de rubricar esta contienda, pero le ponía freno y al final así de esta manera se llevaron la victoria los técnicos. Luego llegamos a El Paso, Texas con Sun City Pro Wrestling y un mano a mano de alarido entre Ráfaga Jr. y Skybird. Así los castigos que conseguía Skybird pateando el rostro, pero la respuesta que tenía Ráfaga Jr. para sacarlo del encordado, después la plancha hacia afuera del ring y luego cómo mandaban a volar Skybird. El suplex, la espalda plana, el conteo que no llegaba a los 3 segundos. Había una oportunidad más por parte de Skybird para continuar con la batalla, sin embargo estaba en problemas ante Ráfaga Jr., que aquí aplicaba una desnucadora, pero no era suficiente. Se iba de largo y la respuesta de Skybird ya era oficial. Después con este mortal, la manera como se lanzaba sobre Ráfaga Jr., el impacto sobre la lona con el Sting Blade, después el rodillazo que le aplicaban sobre el rostro, pero la respuesta de un luchador muy fuerte como lo es Ráfaga Jr. y el impacto que iba a conseguir sobre el pecho Skybird y desde las alturas, muy bien, y cómo lo lanzaba con esa distancia, pero la respuesta le iba a tener Ráfaga con este Spanish Fly. Después en la persecución, el golpe de antebrazo llegaba sobre la tercera cuerda, el mortal hacia atrás, el enganche y Ráfaga atrapaba de esta manera a Skybird para que no se pudiera escapar, como giraba por completo el cuerpo de su rival y ya lo ponía en el toque de espalda para que de esta manera llegara la cuenta a los 3 segundos y la victoria se la llevara Ráfaga Jr. en este duelo que tuvo en contra de Skybird por el campeonato absoluto de Ciudad Juárez. Lucha en relevos sencillos de una esquina. Sakura y Rey Scorpio en contra de los Hate Brothers. Vaquero Star y Axel Lee desde el inicio ya imponían condiciones. Pues así los Hate Brothers que estaban maltratando a Sakura, la patada que le aplicaba sobre la espalda, pero ahí estaba Rey Scorpion regresando de esta forma, castigando al Vaquero Star, castigando de esta manera a uno de los integrantes de los Hate Brothers, y aquí está la doble campeona Sakura encontrándose con Axel Lee. La jalaba de la cabellera, pero la luchadora enmascarada respondía con ese enganche para mandar hacia la lona a su rival. Luego trataba de llevárselo en una segunda ocasión y lo conseguía. Fallaba aquí también con el ataque Vaquero Star y se encontraba ya con una peligrosa Sakura que desde todo lo alto se lo llevaba con las tijeras. ¡Qué tijeras! También la respuesta de Scorpion, ahí la patada de el Vaquero Star, la plancha de Sakura hacia afuera del encordado y el choque al centro del cuadrilátero. ¡Qué pasado en todo lo alto le aplicaban a Axel Lee! Buen enganche que se estaba llevando de esta manera Axel Lee y Vaquero Star duplicando esfuerzos para tratar de llevarse la victoria.
desde todo lo alto en la plancha por parte de Sakura, tratando de conseguir la victoria huracarrana. Y así es como finalizaban las cosas en Sun City Pro Wrestling. Nos vamos al Domo del Codo en Guadalajara, Jalisco, en donde se llevó a cabo la eliminatoria por el campeonato. En la primera eliminatoria, Rey Tritón se enfrentó ante Golden Fly y así comenzaban las acciones con estos golpes. Y qué pasada le daban a Golden Fly, y ahí el mortal hacia el frente de Rey Tritón con esta máscara. Era muy representativa que tenía este gladiador a lo Hayabusa, y ahí estaba Golden Fly, que también trataba de regresar con el estilo aéreo. Evitaba aún más el dominio por parte de Rey Tritón, pero así se lanzaba el enmascarado entre segunda y tercera cuerda, pero Golden Fly también demostraba que sabe volar, y el mortal hacia adelante, de regreso al cuadrilátero. Canadian Destroyer que aplicaba Golden Fly, pero no era todo en esta batalla. Rey Tritón aplicaba este Package Pile Driver para ponerle la espalda plana a su rival. El conteo del referee que llegó a los 3 segundos, y Rey Tritón que avanzaba a la siguiente ronda. Nos vamos a otra de las luchas de la eliminatoria, y el dragón ancestral se enfrentaba ante Willy Banderas con estas tijeras que tenían los dos gladiadores, y el castigo que aplicaba con la cruceta sobre las piernas. El dragón ancestral tratando de invertir el castigo, y el empujón que le aplicaba Willy Banderas ya lo tenía sobre la esquina, pero muy escurridizo resultaba el hombre de los Guanatos Bros. Llegaba hasta lo más alto, sin embargo, dragón ancestral lo interrumpía y respondía con esa patada en todo lo alto. Y qué elevación para aplicar esa plancha por parte del dragón ancestral. De regreso al cuadrilátero, buscaba el ataque, pero se encontraba con las rodillas de Willy Banderas. Y luego le ponía el freno al dragón ancestral, tratando de llevarse esta eliminatoria. Ahí el castigo que le aplicaban sobre la cabeza, pero la respuesta la iba a tener Willy Banderas. Así quedaba atrapado por el dragón ancestral. Qué patada las que conseguía Willy Banderas después desde las alturas. El rebote sobre la tercera, la caída con el Spanish Fly. Le ponía ese freno al golpe de Willy Banderas, la patada a la Pilomena, el golpe sobre la cabeza tratando de responder el dragón ancestral, pero aquí cayó en la trampa que le había puesto Willy Banderas. El sentón con todo sobre la espalda, la cuenta llegaba a 3 y el ganador de esta segunda eliminatoria fue Willy Banderas. Vaya triunfo que consiguió en Corazón de Lucha. Las emociones aumentaban en esta función. Mamba y Paimon se medían a dos rivales muy peligrosos, Azteca de Oro y Satara. Así estaban atacando a Paimon contra la lona, lo mandaban hacia las cuerdas, la doble patada para sacarlo del cuadrilátero. Paimon que estaba de regreso y provocaba la equivocación entre los compañeros. Azteca de Oro escapaba también de Paimon, se impulsaba desde la cuerda intermedia el luchador excéntrico, y así se encargaba de sus dos rivales. Después Mamba en ese duelo en contra de Satara, como lo dejaba contra la lona, y ahí el rebote sobre las cuerdas, escapándose de esta manera. Mamba con ese enganche para fuera del encordado, y después la derribada que le aplicaban a Azteca de Oro, limpiaba la casa Mamba. Paimon regresaba en ese duelo en contra de un gladiador con muchísima estatura como lo es Satara. Lo mandaba hacia la lona y luego con mucha velocidad Paimon repetía el ataque hacia la lona, ahora con las tijeras, y nuevamente lo tenía atrapado con las pinzas. Demostraba la espectacularidad Paimon, y así imponía sus condiciones en contra de Satara, además de este mortal hacia atrás. Luego Mamba de esta forma para que lo recordara el Azteca de Oro, y ahí la cuenta que llegaba a los 3 segundos. La victoria se la llevaron Paimon y Mamba en esta función de Corazón de Lucha en Guadalajara. Y en otra de las batallas, ¡qué sorpresa! El luchador que no estaba anunciado fue Al Carrillo junto a la Nueva Fe, junto a Maravilla Azteca y Macabre, para enfrentarse una tercia con el vampiro canadiense, con el Zorro y con Heavy Metal. Una tercia de lujo la que se presentaba en Corazón de Lucha. Vaya experiencia que veíamos en el cuadrilátero, aquí demostrando su agilidad Maravilla Azteca para tratar de acabar con el vampiro canadiense. Así estaba en el cuadrilátero, al igual que Al Carrillo en contra de Heavy Metal, que atrapaba a su oponente de los brazos, trataba de mandarlo hacia la lona, pero Al Carrillo tenía la intensidad ahí en contra de Heavy Metal. Después también aparecía Macabre y las acciones se aceleraban en esta batalla semifinal. La patada y luego el doble rodillazo que conseguiría Maravilla Azteca, el derechazo para el Zorro en ese duelo en contra de Macabre. Ahí estaban los impactos que conseguía el Zorro, pero también de esta forma como le iban a llevar una falta que no quiso ver el referee, y luego el rebote de Macabre con esa DDT, el palo de Kendo que iba sobre la cabeza del referee, la plancha hacia afuera del encordado, pero cómo lo atrapaba el Zorro. Y mandaban hacia las primeras filas a Macabre. Luego el Zorro se llevaba el sillazo por parte de Al Carrillo, trataba de
aplicar con esa misma silla. Maravilla azteca, pero se lleva la patada del vampiro canadiense. El conteo del referee que llegó a los 3 segundos. Y los ganadores en la lucha semifinal fueron el Zorro, Heavy Metal y Vampiro Canadiense. En la lucha estelar, la facción ingobernable chocaba en contra de la Real Familia. El duelo que comenzaba con el hijo de Elia Park en contra de Dralístico. De ahí la manera con todas las ejecuciones y la forma como se escapaba Dralístico, pero quedaba atrapado para mandarlo hacia afuera del encordado. Y luego vaya suplex para Elia Park Jr., cortesía de la bestia del ring, que también será sorprendido con ese suplex. Y mucha atención, la escalera ya quedó completamente destruida sobre el cuerpo de Elia Park Jr. Mucha intensidad se vivía en esta gran rivalidad. Rush y Elia Park llegaban hacia las primeras filas con el odio que se ha caracterizado entre estos dos luchadores. Las sillas de por medio enterraban prácticamente a Elia Park en el suelo con los sillazos. También Realístico se llevaba el impacto con el bote de basura. Regresaba Elia Park Jr. con ese enganche, después escalaba hasta todo lo alto y la manera en la que se lanzaba con esa plancha el hijo de Elia Park, el golpe de antebrazo sobre el toro blanco Rush, después la desnucadora que le aplicaban a la bestia del ring, el vuelo hacia afuera del encordado de Elia Park Jr. sobre Dralístico, luego el vuelo de Elia Park Jr., cómo se lanzaba sobre este hombre, sobre la bestia del ring, partían en dos al toro blanco, detenía la cuenta, pero eso no le gustaba a Elia Park, lo fauleaba de manera sorpresiva, se lo llevaba a toque de espalda, la reacción con la cuenta de los 3 segundos y la victoria fue para la facción ingobernable Corazón de Lucha. La gira Luchando por México de Lucha Libre AAA llegó a San Luis Potosí y vaya arranque, un cuadrangular entre Mini Vikingo, Fulgor, Baby Extreme y Jack Cargill. Aquí están las figuras nuevas de AAA con un Jack Cargill que ya también se ha ganado su lugar y ahí estaba el Mini Vikingo con esas tijeras, cómo lo frenaba y la manera de mandar a volar a Baby Extreme y ahí el castigo que iba a conseguir Jack Cargill sobre la esquina, la patada que le aplicaba Baby Extreme, qué bandera sobre el Fulgor y así castigaban al Baphomet. Una habilidad impresionante por parte de Jack Cargill y ni se diga del Mini Vikingo, atacando a cada uno de sus rivales, pero qué problemas ante Baby Extreme, la manera en la que lo deposita contra la lona. Fulgor se hacía presente, pero se iba también contra la lona, vaya manera de atacarse unos a otros y el vuelo de esquina a esquina por parte de Fulgor. El vuelo de Baby Extreme para afuera del encordado, el Mini Vikingo con ese tornillo hacia afuera del encordado, después las patadas de aquí con el Sasuke Special con todo y tornillo de Jack Cargill, el impacto sobre la lona, el castigo de Baby Extreme, después qué contacto con las rodillas, la fortaleza desde las alturas, el castigo de Jack Cargill y luego Jack Arrow sobre Fulgor, la cuenta iba a llegar a los 3 segundos con la cuenta de Contreras, así terminaba, vaya victoria, pero llegarían los Vipers para atacar a Jack Cargill y la sentencia que ahora le ha puesto látigo a Jack Cargill y a todos los luchadores que estaban en el inicio de esta función. La pasaron muy mal y continuaba la función. Los Vipers aquí volaban de esta manera. Psicosis, Chica Tormenta y Látigo se medían a los Psycho Circus, Murder Clown, Dave Clown y Panic Clown. Ahí los castigos que tenían los Vipers con esas escaleras, con las sillas incluidas en una contienda en donde no había descalificación, rompían esa tabla enorme con el cuerpo de Panic Clown, Dave the Clown, sufriendo también los impactos sobre las sillas, qué patadas que utilizaban los Psycho Circus que también estaban de regreso en esta lucha. Ahí estaba el press militar por parte de Murder Clown y mandaba para afuera Chica Tormenta y luego Murder Clown también volaba por encima de la tercera cuerda con el mortal hacia adelante y de regreso el cuadrilátero. Dave the Clown junto a Panic Clown estaban castigando a Látigo. Así los castigos también con las sillas para Chica Tormenta, el impacto que le dejaban y el doble codazo tanto de Dave the Clown como de Panic Clown. Arriba Psicosis también sufriendo estas patadas de los Psycho Circus y el castigo a la esquina, como se lanzaba con todo el tonelaje, el sillazo y el impacto para dejarlo contra la lona y para Látigo, cómo lo levantaban, la fiesta sorpresa, la doble patada sobre las sillas, pero la manera como iba a regresar Psicosis, Tormenta lanzándose hacia afuera, el sentón para Panic Clown, la cuenta del tirante, la victoria que fue para los Vipers. En la lucha estelar, Cibernético, Taurus y Abismo Negro en una misma esquina para medirse a qué tercia, Damián 666, Pentagón Jr. y Nicho el Millonario. En el homenaje al hijo del perro regresaron los perros del mal y los castigos del main man de la lucha libre sobre Psicosis y vaya impacto con esas sillas y cómo llegarían en este duelo entre Nicho
Nicho el Millonario y Psicosis. Otro sillazo más que se llevaba Pentagón Jr. porque estaban todos los Vipers reunidos. Cuánta violencia se presenciaba en el cuadrilátero. A Damián lo mandaban contra esa silla entre los sensores. La golpiza que se estaba llevando Pentagón Jr. Reaccionaba Damián. Así atacaba con el palo de Kendo cada uno de sus rivales. Cibernético se iba contra la silla. Estaba de vuelta también Taurus junto a Abismo Negro. Y ya era un zafarrancho lo que se armaba en el cuadrilátero. Damián 666 atrapando a Taurus y atrapando a Abismo Negro. Después el contacto y cómo lo dejaban sobre la lona. Y la reacción de Pentagón Jr. con esa doble tijera, con esa doble en rodilla sobre la espalda. La patada para Taurus. Después cómo se levantaba y así con esta destructora se iba a llevar al Cero Miedo, pero lo partía en dos. Después el juego de Damián, las patadas, así castigando con el factor miedo sobre las sillas. Parecía que iba a terminar, pero como impactaba Abismo Negro, la victoria se le iban a llevar los rudos. Y cómo terminó con una fiesta completa de los Vipers sobre Nicho el Millonario, sobre los perros del mal que trataban de limpiar la casa. Buscamos al mejor luchador del mundo. La competencia con los mejores luchadores del planeta llega a la Arena Naucalpan. World Lucha Libre Championship de IWRG. Forma parte de este gran torneo. Inscripciones en iwrg.mx. World Lucha Libre Championship. Somos IWRG, la primera fuerza de la lucha libre mexicana. Llegamos hasta Japón con la actividad que está teniendo Hitman. En esta ocasión se midiendo un mano a mano a Shinji Kamakura en Make Pro Wrestling. Pues así es como el Hip Hop Man castigaba y le enviamos un gran abrazo ahora que está teniendo esta participación en Japón. Así la manera que Kamakura lo mandaba contra la lona, pero allí estaba el regreso por parte de Hip Hop Man. Los ataques en el centro del cuadrilátero, pero luego Hip se llevaba a su rival, lo tenía atrapado con el candado a la cabeza, provocando la rendición de Shinji Kamakura, y la victoria en el mano a mano fue para Hip Hop Man. Nos vamos a otra de las acciones de Hip Hop Man en Japón, ahora haciendo equipo con Hanaoka y Anónimo en Osaka para enfrentarse a Idea, a Motsotsugu Shimizu y a Takahiro Katoria. Vaya que las acciones se estaban acelerando, los ataques en el centro del cuadrilátero que estaba aplicando Katoria, trataba de acabar con la batalla al igual Shimizu, pero vaya que también aparecía Hip Hop Man y sacaba a su rival del cuadrilátero. Ahí el doble lazo al cuello, las patadas para Idea, la plancha de Hanaoka, el enganche, y ahí sí es como trataba de regresar Idea, el doble rodillazo, como quedaba arriba del encordado, también con el suplex y la vertical. Así Katoria iba a terminar con Anónimo y así se llevaron la victoria. Hubo una invasión chilanga con Dark Zone Wrestling en la arena GDL, mano a mano, Hellboy en contra del enviado. Así se lanzaba hacia afuera, pero era sorprendido y regresaba Hellboy con ese tope entre segunda y tercera, castigando al enviado, después enviándolo directo sobre el poste, sobre las sillas de la arena GDL. Así es como transcurría esta contienda, pero el enviado encontraba la fórmula para tratar de medirse en contra del rockero de IWRG. Vaya que está viviendo un gran momento Hellboy, pero en esta batalla se ponía en el camino con ese sillazo directo hacia el rostro del enviado, lo mandaba hacia las primeras filas, demostrando ese lado rudo que caracteriza a Hellboy, y también la proyección contra el esquinero hacia el enviado. Después sobre la tercera, impresionante el vuelo del enviado, el sillazo que le aplica sobre la espalda, las patadas desde donde llegaba hasta todo lo alto, y luego que lanza le aplicaba sobre la espalda, el enviado utilizando lo que mejor sabe hacer, el estilo aéreo, para tratar de terminar con Hellboy. Después la manera como ingresaba y ahí el castigo. Después Hellboy con el impacto, el doble rodillazo sobre el pecho, buscaba el mortal hacia atrás, pero era sorprendido por el enviado. Se levantaba el enviado y se llevaba a Hellboy con el Canadian Destroyer. Esto era letal, el conteo del referee llegó a los 3 segundos y en el mano a mano la victoria fue para el enviado en contra de Hellboy. En otra de las contiendas, el Giro y el Colorado se enfrentaron en contra de dos hombres que llegaron a esta invasión chilanga, como el Astro de Plata Jr. y Ex-Devil, pero con ese doble sillazo ya cortaban las alas y al Astro de Plata ya le rompían la incógnita, el impacto que le dejaban sobre el poste Ex-Devil Jr. Ahí el Giro con esas patadas también que le dejaban en la espalda a Ex-Devil. El Colorado y el Giro defendían su casa, así castigaban a cada uno de sus rivales. Poderosas patadas que se estaba llevando Astro de Plata Jr. También aquí el caso con Ex-Devil. Buena combinación que veíamos por parte de los de casa, pero también
también estaban de regreso los hombres de Dark Zone Wrestling. Y trataba de lanzarse hacia afuera X-Devil, pero lo sorprendía el giro, la patada que le aplicaban sobre la cabeza y luego desde las alturas, desde la segunda mortal hacia afuera del encordado para caer sobre el Colorado. El vuelo también y el Astro de Plata que estaba sangrando con ese tornillo hacia afuera, arriesgándolo todo y a cobrarse todos los sillazos que le habían dado, incluso el pedigrí para castigar de esta manera el giro. Se preparaba también el Astro de Plata Junior con esas patadas tras el impulso de su compañero. Aquí chocaban en el centro del cuadrilátero X-Devil y el giro se iba hacia la lona también con la desnucadora. Vuelo para afuera del cuadrilátero desde el esquinero, super codazo por parte de X-Devil. Cubría a su rival, espalda plana, el conteo del referee que llegó a los 3 segundos y la victoria en la lucha de relevos sencillos fue para X-Devil y Astro de Plata Junior. Campeonato de parejas de la Arena GDL. Llegaban como retadores Thunderstorm y el Rey Halcón para enfrentarse a Delirio y a Extreme Fly. Y ahí el castigo que ya tenía sobre los brazos, la manera como trataban de terminar ahí con Delirio y la forma en la que castigaba con el doble tirante a Thunderstorm, pero el que aparecía era el Rey Halcón Jr. La patada con la que aprovechaba Thunderstorm y también dejando fuera a Extreme Fly, tratando de llevar esto hacia un terreno más rudo los elementos de Dark Zone. Llegaban hasta los límites de la Arena GDL. Qué golpe se llevaba ahí en el muro Delirio, lo pasaban por encima cayendo en la lona y luego reaccionaba con la patada en contra del Rey Halcón. Provocaba aquí la equivocación entre los retadores. Delirio chocaba a Thunderstorm y desde todo lo alto se preparaba Extreme Fly para atacar a su rival. Vaya plancha, vaya patadas también las que conseguía Extreme Fly en ese duelo, en el intercambio de golpes y el machetazo para el hombre de la profecía, el sillazo que le aplicaba en la entrepierna y luego cómo lo iban a levantar y la patada para dejarlo sobre la lona y para los dos tenía Delirio para planchar a su rival, para dejarlo en malas condiciones, una enorme tabla y vaya vuelo de Extreme Fly para caer sobre las sillas y sobre esa tabla. Delirio quería acabar con Rey Halcón, lo atacaba con el lazo al cuello, lo dejaba de cara hacia las lámparas, el conteo del referee llegó a los 3 segundos y Delirio y Extreme Fly retuvieron el campeonato de parejas de la Arena GDL. Y en la lucha estelar el gallo se medía mano a mano en contra de Sol y el mi rey de la lucha libre sacaba la mejor parte en el principio de la contienda y la forma como se lanzaba hacia afuera con ese tope entre segunda y tercera. De esquina a esquina, los rodillazos directos hacia el rostro, pero la experiencia del gallo se manifestaba y así mandaba el azote durísimo en contra de Sol, lo rebotaba en la tercera cuerda y una desnucadora que aquí provocaba también la reacción rápida por parte de Sol con el mortal hacia adelante. Y luego desde las alturas la estrella fugaz se quitaba el gallo, la respuesta que iba a tener con todo el poderío en todo lo alto y la forma como lo iban a impactar, primero con esa gori y el impacto sobre la lona, después el intercambio de golpes con mayor poderío que aparecía el gallo con esos golpes, pero en el estilo aéreo era sorprendido con esas rodillas que le ponía el gallo. El gallo ya tenía atrapado a Sol, sorprendía llevándoselo al toque de espalda, el conteo del referee que estaba llegando a los 2 segundos, muy cerca de sorprender Sol al gallo. Y el impacto para dejarlo contra la lona, aquí ya lo tenían en la cobertura y la victoria en la lucha estelar iba a ser para el gallo en Dark Zone, en la Arena GDL. Vaya triunfo que tuvo el gallo. Revolución IWRG en la Arena Naucalpan. Encuentro en relevos sencillos. Asterboy y Éxtasis, una pareja de mucha espectacularidad, se enfrentaron a los internacionales Axel y Zayn. Ahí el duelo con muchísimo mayor tonelaje, pero la manera como se levantaba el luchador más adictivo como lo es Éxtasis, las patadas que le aplicaba sobre el rostro, pero también la patada a la espalda. Así Zayn frenaba el camino, Axel Carter también de esta manera, y al 2 contra 1 es como castigaban al más loco de Puebla, así como lo impactaban contra la lona y la manera como se servían con la cuchara grande los dos internacionales. Atacaban al 2 contra 1, pero Éxtasis reaccionó. Mismo caso con Asterboy, patadas voladoras desde todo lo alto, super patada en contra
de Axel. Y así estaban de regreso los técnicos. Tornillo desde las cuerdas al impulso también por parte de Aster Boy con el mortal hacia adelante. Y de regreso el cuadrilátero. Éxtasis trataba de imponer condiciones en contra de Zayn. ¡Qué patada! La manera como se lanzaba con el rodillazo. Fallaba con esa patada Zayn, la manera de expulsarlo del encordado. Y luego la patada sobre el rostro, el mortal hacia atrás. Ya lo tenían en la cobertura. El primer eliminado de esta contienda era Éxtasis. Aster Boy tenía que hacer la hombrada. Se lanzaba hacia afuera. Después el golpe. Después desde las alturas. 450 grados para eliminar a Axel Carter de esta manera. La cuenta de los 3 segundos. La victoria que fue para el poblano loco y para el más activo. Y en otra de las contiendas llegó la pandemia para enfrentarse ante los integrantes del Grupo Internacional Revolución. Gran Pandemonium, Pandemonium Junior e hijo de Pandemonium en contra de Nosaki Karawi y Shoko. Una tercia que quiere seguir haciendo historia en la IWRG, pero los rivales no eran nada fáciles como parte de la pandemia, que así aparecían con la plancha, las tijeras, demostraban todo su repertorio luchístico e incluso este vuelo entre segunda y tercera cuerda en contra de Nosaki. Cayendo con todo y ya también mandándolo por arriba de la barrera de protección. Cómo castigaban a Shoko, qué derechazo se llevaba Reyes Rosas, el charolazo, los impactos que aplicaban sobre la espalda y el hijo de Pandemonium, cómo levantaban la doble patada de sus hermanos en impacto para Karawi sobre la esquina. Shoko también lanzándose con esa lanza sobre la espalda, pero aquí la pandemia con todo lanzándose sobre el atleta andino y luego así lo iban a planchar a Shoko y sobre estos dos gladiadores el tope hacia afuera del encordado. Nosaki iba a aprovechar para eliminar así con la cuenta de los 3 segundos a Pandemonium Junior. Pero quedaban 2 de la pandemia y ahí estaba el doble mortal hacia atrás desde las cuerdas. Se llevaban a la lona tanto a Shoko como a Karawi y luego aquí buscaban la combinación para llevarse la victoria. Mandaban a sus rivales hacia la lona. El conteo del referee llegó a los 3 segundos y el triunfo en la Arena Naucalpan fue para la pandemia. Camino a la jaula de las locas, que recuerde lo podrá ver en exclusiva a través de la membresía de Más Lucha. Tonali, Hellboy y Travis Banks para enfrentarse con Heavy Metal, Rocky Casas y el Elemental. Y qué rivalidad sigue creciendo entre Hellboy y entre Heavy Metal. Ahí el impacto que le aplicaban a Tonali y luego cómo se lanzaba Travis Banks sobre una porra que estaba de extranjeros. El castigo para Hellboy arriba del encordado con todo y el paliacate sobre Travis Banks. ¡Qué patada aplicaba el León del Norte! El Elemental en esta segunda presentación en la Arena Naucalpan mandaba hacia la lona Travis Banks. El impulso por parte del neozelandés de la cuerda intermedia, pero se llevaba el golpe del Elemental. Luego lo tenía atrapado para levantarlo con mucha facilidad y demostraba su fuerza. Pero al igual Tonali se quería encargar del Elemental. Patadas de canguro. Después el castigo de Rocky Casas sobre Tonali. Las patadas para Hellboy, el doble lazo al cuello y parecía que el chico del infierno se recuperaba. El impacto para el Elemental, como lo dejaba en malas condiciones. El vuelo de Travis Banks, el vuelo de Tonali hacia afuera del encordado y luego vaya impacto con el que sorprendían a Hellboy. Mucho dramatismo se vivía en el cuadrilátero de la Arena Naucalpan. Patadas voladoras, al igual para Tonali. Lo sacaban del cuadrilátero y el Elemental se lanzaba con ese tornillo por encima de la tercera cuerda y entre primera y segunda Travis en contra del Elemental. Aquí frenaban el camino de Rocky Casas, el suplex doble rodillazo, pero estaba en contra de 2. Y Heavy Metal y Rocky Casas iban a aprovechar con esta plancha. La cuenta iba a llegar a los 3 segundos. Y qué victoria se llevaron los rudos en esta contienda. Encuentro estelar de la función por el campeonato Rey del Ring. El hijo del Pirata Morgan ponía en juego su campeonato en contra del hijo de Canis Lupus. Después de haber ganado la eliminatoria, el hijo de Canis Lupus, el castigo que conseguía el hijo del Pirata Morgan, pero también hacia afuera comenzaron a tambor batiente, que sillazo le aplicaba y ahí el sentón del hijo del Pirata hacia afuera sobre el hijo de Canis Lupus, el impacto que le iban a dejar sobre el poste y también con esa lanza, el castigo que le aplicaban al mejor junior del mundo y luego el mortal hacia atrás con el que buscaba llevarse la victoria el hijo de Canis Lupus. Abajo y arriba del cuadrilátero las acciones, el hijo del Pirata Morgan castigando a su oponente con la quebradora, rodillazo con el impulso desde las cuerdas, buscaba atacar con el mortal hacia atrás, cayó contra la lona, la reacción del retador era letal, pero el hijo del Pirata Morgan no le permitió mucho, primero con el suplex alemán y luego de la misma dosis la aplicaba el hijo de Canis Lupus, chocaban en el centro del cuadrilátero y el retador con el rodillazo y luego la desnucadora. ¡Qué impacto el que conseguía por encima de la tercera! Impresionante el león mexicano y luego qué tijeras para hacer caer al hijo del Pirata Morgan, el castigo y la cruz de Morgan que le aplicaba así para buscar la rendición. Ya no podía continuar y qué victoria se iba a llevar el hijo de Canis Lupus con la rendición del hijo del Pirata Morgan que ya no soportó. Hay un nuevo Rey del Ring en la Arena Naucalpan. Muchísimas gracias por habernos acompañado
acompañado. Nos despedimos Jorge Libán y José Manuel Guillén. Recuerde, a través de la membresía viene la Jaula de las Locas, además el duelo de cabellera contra cabellera entre Jesse Ventura y Pimpinel Escarlata. Nosotros nos despedimos, pero los esperamos la próxima semana, porque recuerde que aquí está la lucha.